Señores y señoras, de última noticia, el gobierno mexicano junto con el gobierno y asuntos jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, Egel Cortés, presumió en redes sociales el 15 de agosto que dio un gran golpe a la corrupción para que todos los mexicanos podamos estar mucho más tranquilos, que ya no suframos de delincuencia, y verás el por qué. ¿Por qué dio este gran golpe que tuvo que presumir en redes sociales? Si te estás preguntando si decomisó drogas o detuvo a extorsionadores o a secuestradores o a delincuentes, no, déjame decirte que lo que decomisó fueron 140 triciclos en donde 140 padres o madres de familia vendían tamales, pan, atole o cualquier tipo de desayuno en las colonias Polanco y Granadas. Sí, 140 triciclos donde 140 personas, 140 familias se quedaron sin empleo gracias a este gobierno que vamos súper bien. Sí, vamos súper bien. Y vean Egel Cortés Miranda de qué manera lo presumió en Twitter. Durante el recorrido por el almacén de la vía pública de la alcaldía Miguel Hidalgo, se realizó el registro de 140 triciclos resguardados que se han retirado en Polanco y Granadas. Posteriormente se procede a su destrucción. Sí, qué bien. Tal vez 140 familias se pueden quedar sin comer. Sí, no hay ningún problema. En plena pandemia, en plena crisis económica, donde todos los mexicanos hemos sufrido en mayor o menor medida la crisis económica, este gran problema que desató la crisis de salud, y el gobierno decide quitar fuentes de empleo. Porque déjenme decirles que la ocupación en México, más del 56% es por comercio informal. Y a muchas personas les molesta el comercio informal porque no pagan impuestos, porque hacen obstrucción de las vías públicas, y justicieros van y hacen denuncias, justicieros van y acompañan a las autoridades para que quiten triciclos, para que quiten mercancía, porque es un gran delito tratar de sobrevivir en México. Sí, señor. Estos grandes justicieros salen en las redes sociales y se hacen los valientes y hay quien les aplaude. Pero ¿qué hay detrás de lo que hicieron? ¿Qué hay de esas 140 personas que dejaron sin empleo? ¿Qué hay de esas 140 familias que dejaron sin ingresos? Alguien comparaba esta situación con los viene o con los franeleros que te cobran a la fuerza por estacionarte en algún lugar. Pero déjame decirte que no tiene comparación alguna. Porque la señora de los tamales o el señor de los tamales y el atole no te hace que le compres a la fuerza. No te destruyes tu auto si no le compras un tamal. Al contrario, la doñita de los tamales a lo mejor y hasta te fía porque te pagan a la quincena. Te fía un tamalito para que puedas desayunar. No tiene punto de comparación los los franeleros con los que venden tamales por las calles. No tiene punto de comparación. Esos justicieros salieron a hacerse los valientes y decir: sí, nosotros denunciamos, ¿cuál es el problema? Eres muy valiente y eres muy justiciero. Me encanta que quieras que se respete la ley. Me encanta. ¿Por qué no haces lo mismo con los políticos que roban millones? ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no haces lo mismo con los que extorsionan, con los que secuestran y con los que roban? ¿Por qué no acompañas a las autoridades a detenerlos? ¿Por qué no haces las denuncias? ¿Por qué no haces exactamente lo mismo? Ya sé por qué. Porque ellos sí se defienden. Porque ellos no son de los que se van a dejar que le quiten sus cosas. Porque ellos sí traen pistolas. Porque ellos sí son peligrosos. Pero claro, para ti es más importante quitarle 140 empleos a 140 familias, que probablemente eran el sustento de un hogar completo de 3 o de 4 personas, de niños que iban a la escuela. Pero tú aplaudes esta acción. ¡Qué chingón!
Y el secretario también aplaude esta acción. Pensó que todos iban a decir, wow, señor, qué grande es por decomisar 140 triciclos. Porque es lo que realmente importa en México en estos momentos. Quitar empleos, chingón. En plena crisis económica, quitar empleos es lo primordial. ¿Eso querían que se les dijera? Obviamente no se les dijo, salieron muchas personas ofendidas, muchas personas molestas por esta situación. Y como lo dije, también salió el defensor, yo fui el que denuncié porque soy valiente, porque hago respetar las leyes. Eres puro mamón, no haces respetar ni madres. Lo único que lograste es dejar a 140 personas sin sustento económico. Que no sabes cuál fue el esfuerzo para hacerse de un triciclo y de unas ollas para poder vender alimento y con eso sacar dinero para alimentar a su familia. No eres nadie, no eres ningún justiciero. Eres un mamón que le molesta que alguien se gane la vida decentemente. Eres solamente eso, no eres otra cosa. Y estos disque justicieros se han hecho famosos en las redes sociales por otra gente que les aplaude esta acción. Pero se han puesto a pensar, después de que quitan estos puestos, ¿qué hacen con la gente? Ok, no te gusta que haya venta en la vía pública. ¿Qué propones? Porque sí, les puedes quitar su puesto, les puedes quitar su fuente de trabajo. ¿Y luego qué? ¿O eso ya no te importa? Nada más te importa hacerte el mamoncito justiciero. Deberías de ser igual con los que realmente son delincuencia. Allí deberías de ser justiciero. Allí deberías de querer que la ley se aplique. Algún día alguien me dijo, es que todo eso se debe de quitar. Al fin y al cabo, en la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, al alimento y a la vivienda. Eso está muy chingón en un papel. Está muy, pero muy chingón en un papel. Pero ¿cuántos mexicanos hoy no han probado un alimento? ¿Cuántos mexicanos el día de ayer se fueron a dormir sin probar un alimento? ¿Cuántos mexicanos están viviendo en las calles? Porque está muy chingón que en la Constitución diga que todos los mexicanos tenemos derecho a salud, a vivienda y alimento. Pero en la realidad es completamente distinto. Es completa y absolutamente distinto. Los políticos dicen que los derechos fundamentales se tienen que elevar a nivel constitucional para que se respeten y para que se cumplan. No es cierto. No es cierto. Puede estar en un papel muy bonito, en letras de oro si tú gustas. Pero la realidad es completamente otra. La realidad es que miles y millones de mexicanos optan por el comercio informal porque no tienen otra opción. Y tienen familias que mantener. Y alguien dirá, yo no los mandé a tener hijos. No, no los mandaste a tener hijos. Yo lo sé. Pero tampoco nadie te mandó a ser el justiciero y quitarle sus empleos. Nadie tampoco te mandó. Este tipo de problemas debería de tener soluciones. La solución no es simplemente quitarle su empleo y se acabó. La solución es quitarle su empleo y darles otro formal, porque si la preocupación es que son informales, entonces ofréceles un empleo formal, ofréceles un programa que al quitarles su empleo les vas a entregar otro empleo formal bien remunerado. Así de sencillo. Si no, ¿cómo puedes quitarle el empleo a alguien en plena crisis económica? ¿Cómo? Alguien decía que porque eran un foco de infección por esta crisis de salud. Es que lo que no entienden es que hay gente que en toda la cuarentena de estos 140 y tantos días que debemos de llevar encerrados, hubo gente que no se pudo dar ese lujo y tuvo que salir a trabajar, porque si no salía a trabajar un día, no comía ese día. Y es fácil decir, es que debieron quedarse en su casa. ¿Y luego qué hacen? ¿Quién los mantiene? ¿El gobierno? Claro que no. Cada quien se rasca con sus propias uñas. Y yo no digo que el gobierno te tenga que mantener. Para nada. Simplemente que cree las condiciones necesarias para que te puedas mantener por ti mismo. Y alguien dirá, es que esas personas que tienen que recurrir al comercio informal fue porque no estudiaron por gusto. ¿Tú crees que mucha gente de zonas marginadas, de extrema pobreza, no estudian por gusto?
¿Tú crees que hay gente, niños que trabajan desde los 7, 8 años por gusto? Claro que no, trabajan por la necesidad. Pero al parecer a estos justicieros prefieren que en vez de comprarse un triciclo y unas ollas para vender tamales y café, se compren un arma y comiencen a robar, se compren un arma y comiencen a extorsionar. Parece que estos justicieros prefieren esto, parece que nuestras propias autoridades prefieren esto. Hemos visto infinidad de videos donde llegan a quitar comercios, donde llegan a quitar triciclos, canastas donde venden pan, canastas donde venden dulces. Y llegan muy valientes a quitar, golpeando y riéndose. Quisiera verlos hacer exactamente lo mismo con los que son realmente delincuentes, con los que realmente hacen un daño a la sociedad. Quisiera verlos así de valientes. A esos justicieros quisiera verlos ahí acompañando a las autoridades a hacer esas diligencias, a comprobar que hacen su trabajo. Quisiera verlos. Quisiera ver que a los políticos asquerosos, corruptos, hicieran lo mismo. Quisiera ver que exigieran la misma justicia. Pero lejos de eso les aplauden y los defienden. Qué bonitos hipócritas son. No todas las familias de México tuvieron la fortuna de nacer en una familia de clase alta, de clase media, donde tuvieron la oportunidad de estudiar, donde tuvieron la oportunidad de tener un empleo formal. Déjame decirte que México es uno de los países con mayor fuga de cerebros. Esto quiere decir que muchos mexicanos altamente capacitados, con maestrías, con doctorados, con ingenierías, tienen que huir de México, tienen que huir hacia otro país para poder encontrar un trabajo digno. Es por eso que el día de hoy muchos profesionistas están en un empleo informal. Es por eso que muchas personas salen a vender pan, café y tamales. Pero estos justicieros mamoncitos salen a decir que está mal y que les quiten sus cosas y que ellos lo van a seguir haciendo. Bien, mamoncito. Espero que puedas dormir el día de hoy sabiendo que dejaste a 140 personas sin sustento. Que a 140 personas les dejaste sin instrumentos de trabajo. Bien, mamón. Y sé que no te importa. Sé que no te importa porque si te importara, no lo harías. Sé que si te importara, no lo harías. Porque solamente haces estas cosas, pero no pones soluciones. No propones soluciones. Qué bien, cabrón. Ojalá que siempre estés en ese estatus que te permite estar de justiciero. Y ojalá y algún día seas un justiciero de verdad, que te pongas a hacer denuncias a secuestradores, a extorsionadores y no a gente que solamente trata de ganarse la vida vendiendo pan, café y atole. Pero en fin, así es nuestra justicia en México. Como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de estas personas que dejaron sin trabajo? ¿Tú qué opinas de estas 140 personas, 140 familias que en plena crisis económica dejaron sin empleo? Como siempre, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.